con la ayuda del Señor en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 5. Comenzando la lectura en el versículo 1. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar,
causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hasta aquí, esperando la bendición del Señor sobre su palabra leída. Amén. Quiero, con la ayuda del Señor, resaltar algunas cosas, tomando como ejemplo para la vida en el Señor. Me ha llamado mucho la atención el final de este capítulo. Dice que la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué significaba que la gloria de Dios llenara aquello? Recién había acabado Salomón de construir. ¿Qué estaba ocurriendo? Cuando esta mañana estudiábamos la carta a los Romanos capítulo 12, don Santiago nos llevó a pensar por un instante que lo más difícil de todo aquello es agradar a Dios. No es lo que nosotros queremos. Es con lo que Dios se siente bien. Creo, hermanos, que la gloria de Dios allí era una clara evidencia de que Dios estaba de acuerdo. Era una clara evidencia de que Dios estaba satisfecho. Uno podría tal vez preguntar a Salomón, ¿cómo te sientes? Y Salomón, sin lugar a dudas, podría decir, bueno, me siento bien, he hecho conforme a lo que Dios ha pedido. El apóstol Pablo a los Corintios, él expresó, hágase todo para la gloria de Dios. Aquel día en Betania, Marta necesitaba aprender a confiar en el Señor, y el Señor le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Cuando los creyentes estamos dispuestos a confiar, cuando estamos dispuestos a hacer lo correcto, cuando estamos dispuestos a renunciar a lo que queremos para hacer lo que Dios quiere y le deja satisfecho, el resultado siempre va a ser la gloria de Dios. Yo no puedo explicar más de eso. Solo noto algunas cosas que se resaltaron aquel día. Era un día especial. Me llamó la atención que era en el mes séptimo. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 8,
revela el nombre del mes séptimo. Era el mes de Etinán. Era el último de los meses de las fiestas solemnes. Era el mes que registraba dos de las fiestas. En el día 10 era el día, la fiesta para celebrar el día de la expiación. 5 días más tarde era el día de la fiesta de los tabernáculos. Y me llamó la atención, es en ese mes. Ellos tenían que comenzar. Salomón quiere celebrar de alguna manera que ha hecho lo que Dios quiere que se haga. Y tienen que comenzar en ese mes con las almas afligidas. Yo entiendo que ellos tenían que ir con un corazón humilde, humillados, entendiendo, si he hecho lo que a Dios le agrada, ha sido solo por la gracia y la misericordia de Dios. Como decía, algunas cosas que muestra el capítulo que hacía ver que Dios estaba satisfecho. Una primera cosa es lo que metió Salomón en la casa. Dice que él metió aquellas cosas de plata, oro, los utensilios, todos los tesoros. Pero me llama la atención que no eran cosas que él había conseguido. Él estaba metiendo lo que desde hacía mucho tiempo atrás su padre David había logrado con gran sacrificio y lucha. Y ahora Salomón no está dispuesto a hacer otra cosa que mantener lo que su padre había dedicado al Señor en el pasado. Él no estaba dispuesto a cambiar eso, sino mantenerlo en el comienzo de esta obra. Hermanos, si hay algo que Dios le deja satisfecho, es que aunque estemos en el siglo XXI y hayan nuevas cosas en este mundo, Él desea que todavía mantengamos lo mismo que se registró desde el comienzo de la historia del Evangelio en el siglo I. Que no lo cambiemos bajo ninguna circunstancia, aunque se esté comenzando una obra en este tiempo. Otra de las lecciones que preciso era cuando ellos se congregaron. En todo el capítulo uno lo puede notar. Salomón convoca a los líderes, sí, principales, ancianos, pero más adelante uno ve cómo también iban todo el pueblo. No se quedaba ninguno en la casa. Más adelante en el capítulo 7 dice, Salomón los envió a la casa a todo el pueblo. Y todos iban gozosos, todos iban alabando de todos los beneficios que el Señor les había otorgado. Pero me llamó la atención eso, hermanos, tocante a los días en que estamos viviendo.
¿Quiénes estamos yendo a la casa de Dios? ¿Será posible que podemos tomar el ejemplo de estos cantores, Asaf, Emán, Jedutún o Etán, ¿no? Usted decía eso. Ellos iban con sus hijos. Iban con sus hermanos. Todos a aquella casa con un solo propósito: para alabar, para adorar, para apreciar a ese bendito Dios que había hecho posible lo que ellos habían hecho. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es en el versículo 6, cuando ellos tuvieron que sacrificaron tanto que no se podía numerar. Perdieron la cuenta, era mucho. Yo estaba pensando, hermanos, que cuando Dios pide que tú y yo le demos algo, Él no va a exigir cosas que realmente no tenemos. Yo estaba meditando aquella mujer en Marcos capítulo 14. Ella llegó a los pies del Señor Jesucristo y derramó sobre el Señor un perfume. Y uno entiende lo costoso que era aquel perfume. Lo habían valorado por más de 300 denarios. Algunos dicen el salario de un año. Creo que probablemente a ella le costaría más tiempo mientras reunía para comprarlo. Pero, ¿sabe? Creo firmemente que aquella mujer estaba dando todo lo que tenía. Y el Señor dejó un testimonio claro cuando habló acerca de ella. Ella ha hecho lo que podía. Y sabe, hermanos, aquella misma mujer tenía no solamente una comprensión de sus límites, sino también una comprensión del tiempo que le quedaba y una motivación clara. Ella entendía: al Señor no siempre lo voy a tener. El tiempo que tengo sobre la tierra es el tiempo que tengo para servirle. Si cada uno de nosotros pudiéramos tener la comprensión, el Señor está esperando de mí mi vida, lo que yo soy, lo que yo tengo. No puedo reservarle a Él cosa alguna. Y pudiéramos tener la comprensión, es aquí sobre la tierra que nos ha dado el privilegio de servirle, de poder poner nuestras manos en el arado, de hacer lo que puedo, aunque a veces quiero hacer algo, hacer lo que puedo. Sé que todos tenemos la esperanza de estar un día en la presencia del Señor. Todos los trabajos se van a acabar y no va a haber otra oportunidad de servirle solo aquí, queridos hermanos. Aquel día, aquellas almas afligidas dieron todo cuanto tenían y tantos eran los sacrificios que no se podían enumerar. ¿Sabe? Aquella mujer tenía una comprensión
¿qué le motivaba? El Señor dijo, ellas han anticipado para mi sepultura. Yo no estoy dudando que ella apreciaba las misericordias de Dios. Pero otra de las lecciones que noto es en el versículo 9. Ahí estaban las barras del arca. Me llama la atención que aquellas barras sobresalían. Cuando entraban al lugar santo, precisaban, ahí está el arca, ahí está la presencia de Dios. Y claramente el Espíritu Santo dice, no se veían desde afuera. Como una lección para mí, era necesario entrar al santuario. Si alguno quería ver, ¿será que el arca está allí? Y si el arca está allí, la presencia de Dios está con su pueblo, está conmigo. No podía verlo. Era necesario entrar. Y de allí adentro se podía ver. Hermano, si hay algo que satisface a nuestro Señor es todas las veces que entramos al santuario, todas las veces que podemos buscarle, poder estar confiado. El Señor está oyendo el clamor de cada uno de los suyos, y que ese clamor ha entrado al oído del Señor de los ejércitos, como dice Santiago. Si un pueblo afligido, cada uno llevando su propia carga, cada uno sintiendo como aquellos días en la vida de David cuando llegó a Siclag, los amalecitas habían hecho estrago. Y todo el pueblo comenzó a llorar, y él mismo lloró, dice, hasta que le faltaron las fuerzas. Pero él consultó a Jehová por Urim y Tumim. Como aquellos entraron al santuario y se dieron cuenta, Dios está conmigo. Dios oye mi clamor. ¿Sabe? Un creyente, ese día desayunaron y se acabó el desayuno. Ya no había más nada. ¿Hay algo para el almuerzo?, dijo su esposa. Hay algo, pero no hay nada para la cena. Aquel padre de familia entró como si fuera al santuario, su cuarto. Clamó al Señor. Le dijo al Señor, ¿será que no me estás escuchando? Ayuda mi incredulidad. Se levantó de su santuario, secó sus lágrimas, siguió su tarea, y de pronto un inconverso vecino le llamó. Mire, ¿le gustan los huevos criollos? Él le dijo, ¿a quién no le gusta? Y él le dijo, aquí está. Eso es para su casa. Él entró, le preguntó a su esposa, ¿tú crees que
¿Un cuervo realmente alimentó a Elías? Ella le dijo, sí, ¿cómo no? Él le preguntó, ¿por qué tú lo crees? Ella le dijo, porque lo dice la palabra de Dios. Él sacó su mano de la espalda y le dijo, aquí está. Un cuervo envió esta provisión. El Señor oye el clamor. A sus oídos han entrado el clamor de su pueblo, el grito de angustia por lo que pasa a su pueblo. Aquellos no podían precisar la presencia de Dios a menos que entraran en el santuario. Pero otra de las cosas que noto es que, ya para finalizar, allí en el versículo 12 y 13, lo que ellos cantaban. ¿Sabe, hermano? Lo que estos cantaban estaba mostrando las experiencias por las cuales ellos habían pasado. Estaban mostrando el carácter formado por la prueba en el Señor, y estaba mostrando la gratitud que tenían a su Dios. ¿Qué decían ellos? ¿Qué cantaban ellos? Versículo 13 al final, porque Él es bueno. Nuestro Dios es bueno. Nos da lo que no merecemos. Él es bueno. Y Él dice, porque su misericordia es para siempre, y no nos trata conforme a lo que nuestros pecados merecen. Hermanos, que de nuestra boca, que de nuestra conversación siempre salga, Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y sabe ¿qué va a ocurrir? Que la gloria de Dios llenará nuestras asambleas, llenará nuestras casas, llenará nuestros corazones. Que Él bendiga su palabra.